Después de este dibujo me prometí hacer algo menos complicado para el siguiente, pero luego se me ocurrió dibujar estos 6 personajes. Y como ya hicimos la primera portada del Sparking Zero, te voy a enseñar a dibujar la segunda. Bueno, empecemos por las medidas. Voy a trazar un montón de líneas porque son 6 personajes y quiero que tengas un resultado bastante preciso, así que no te asustes, sobrino, simplemente mide bien tu hoja A4 y vamos allá. Empecemos a dibujar a Goku trazando estas líneas en este recuadro. Las líneas, por supuesto, me servirán para contornear mejor la forma de la cara. Luego, sobre la línea curva vamos a hacer el entrecejo, cejas y ojos, seguido de la nariz y boca que estará abierta. El rostro es bastante pequeño, así que habrá que ir con un poco de cuidado. Ahora, desde este pequeño espacio hacia arriba, dibujaré esta forma que por supuesto usaré para dibujar el gran cabello de Goku. Y algo a considerar es que algunos mechones de cabello no solo serán regordetes, al mismo tiempo bien alargados también. Partiendo desde el cachete, haré esta línea que luego derivará en una figura que usaré para posicionar una de las manos, y en este otro espacio haré esta otra figura para la otra mano también. Ahora sí, empezaré a dibujar esta figura para la palma de la mano, y luego bocetaré cada uno de los dedos encajándolos en cada esquina de la figura que ya dibujamos. Este procedimiento lo repetiré para ambas manos, por supuesto. Siguiendo estos pasos, las manos que formarán el Kamehameha no significarán un problema. Luego alargaré esta línea en diagonal y aprovecharé este espacio para dibujar hombro, brazo y antebrazo. De este lado formaré este cilindro y por supuesto dibujaré cada parte del brazo con sus distintos grupos musculares. Una vez hecho esto, dibujaré músculos del cuello y pectorales en el espacio que me quedó al centro. Voy a trazar esta diagonal por aquí y luego desde el meñique esta otra línea más vertical. Estas líneas me servirán de punto de partida para dibujar la pierna de Goku, y en la zona inferior hasta el límite de la hoja me encargaré de dibujar el resto de la pierna y darle forma a la bota también. Aquí trataré de no pasarme de la segunda línea vertical de las medidas. Una vez ya tengo esto, pasaré a hacer los detalles, como musculatura, detalles en la ropa desgastada y detalles de la bota también. Del otro lado haré este gran ovoide y luego el resto de la forma de la pierna que estará estirada. Una vez lo tengo, haré de paso una tira de la cinta de Goku, y luego paso a dibujar los detalles de la ropa y por supuesto los músculos que se alcanzarán a ver justamente por el pantalón roto. Al lado de este brazo y la pierna doblada dibujaré la otra parte de la cinta que estará ondeando. Esta vez no haremos el nudo porque esta zona entre las manos estará iluminada por el Kamehameha, así que dejémosla libre. De momento, el boceto de Goku Super Saiyajin Blue estaría listo. Para Gohan primero vamos a ir al cuadrado izquierdo y empezaré trazando las líneas para formar su rostro. Estas se concentrarán en el recuadro inferior derecho. Luego, desde la mitad del cuadrado hacia afuera, dibujaré esta forma general de su cabello en Super Saiyajin 2. Una vez tengo esto, empezaré a dibujar el mechón principal que va sobre la cara, en este caso al lado izquierdo ocupando lo que queda del cuadrado. Y hacia arriba dibujaré mechón por mechón bien alargados y puntiagudos. En esta zona dibujaré esta figura que luego la usaré para el puño. Luego dibujaré esta línea diagonal que dobla hacia arriba para dividir la zona de la muñequera, el antebrazo, brazo y hombro. También haré una línea vertical para trazar el límite de la espalda y seguiré dividiendo las zonas del doggy o de la ropa, terminando con una diagonal que tracé para el cachete. Una vez hechas las formas generales, dibujaré las arrugas de la ropa y por supuesto la musculatura del brazo de Gohan, junto con algunos músculos del cuello. Y esta forma la dividiré en 4 para separar cada dedo y simplemente añadiré las falanges y nudillos. En medio de estos dos mechones dibujaré un puño pequeñito también. Bajo el brazo dibujaré este gran ovoide para empezar a dibujar la pierna. Y no hay mayor explicación aquí porque seguiremos los mismos pasos que hicimos para dibujar la pierna de Goku. La diferencia es que aquí el pantalón no estará roto. Y como ya dibujamos el rostro de Goku, también sabemos que debemos ubicar el entrecejo sobre la línea curva. Y desde aquí ambos ojos, el del lado izquierdo más pequeño y elevado. Hacia abajo la nariz en puntita y la boca será una línea con un par de rayitas hacia abajo en los extremos. Ahora nada más agregaré algunas líneas de expresión, suciedad, los iris y corregiré un poco. Y una vez hecho esto ya tendremos el boceto de Gohan Super Saiyajin 2 listo.
Ahora nos toca dibujar al abuelo de Gohan. Para ello haré el mismo procedimiento para dibujar el contorno de la cabeza en estos dos recuadros de la derecha. Detrás de la cabeza dibujaré esta figura que usaré para el torso del personaje. Justo en este punto dibujaré esta forma que es como un ovoide cortado. Y hacia arriba a la derecha haré dos ovoides más para terminar de formar el brazo y hombro. Ahora en esta zona dibujaré esta suerte de muñequera y procederé a dibujar estas líneas que será una figura sin cerrar. Y tomando la línea como punto de partida, terminaré de formar el otro brazo de Picoro Daimaku. Ahora me posicionaré en esta punta del cabello de Gohan para dibujar esta gran figura que encajaré con las líneas anteriores que dejé abiertas. Y en esta esquina de la figura dibujaré la palma de la mano que estará abierta. Y por supuesto, en cada esquina haré llegar cada uno de los dedos largos de este señor. Una vez los tengo, añadiré detalles como arrugas, falanges y uñas en punta. Luego completaré la otra mano formando solamente el dedo pulgar, el resto serán sus respectivos detalles. Ahora tenemos bastante chamba aquí porque toca dividir los músculos de Picoro, y aquí sí hay que hacer bastantes líneas. Bien, ahora pasaré a añadir unos cuantos detalles de la camiseta y en medio de estos dos mechones del cabello de Goku haré la cinta. También algunas arrugas del pantalón y por aquí haré esta forma para terminar de formar la pierna. Y más abajo, entre el brazo de Gohan y Goku, haré el zapato del gran Picoro. Aquí trazaré una curva que encaje con la oreja y sobre la línea empezaré a dibujar los ojos bien abiertos de Picoro. También haremos la nariz más en punta hacia abajo y la boca bien abierta sonriente. La idea es reflejar la maldad y agresividad en su expresión porque este señor sí era bastante malo, la verdad. Y con los últimos detalles en el rostro hemos terminado de dibujar al abuelo de Gohan. De hecho, por eso está sobre él, como protegiéndolo. Pero si eres mi abuelito, eres mi abuelito. Ahora dibujemos a Vegeta. Espera, ya vamos 3 personajes. Y si te está gustando, por favor suscríbete. Mira la cantidad de gente que ve los videos y no está suscrita. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a trazar las líneas para bocetar el contorno del rostro de Vegeta. Sobre la línea curva vamos a dibujar los ojos, en la zona inferior la nariz y boca. Y luego dibujaré las entradas de Vegeta que llegarán hasta esta línea de las medidas que se ha colado dentro de este cuadrado. Con esto hecho ya podré ir a bocetar la forma del cabello y esta llegará hasta más o menos la altura donde dibujamos el cabello de Goku. Ahora voy a tomar de referencia el brazo de Goku para hacer esta forma donde podré posicionar una de las manos bien abiertas. Haré las esquinas para los dedos y luego la circunferencia para la palma de la mano. Con esta referencia hecha podré dibujarlos mucho mejor. Aquí el pulgar lo dibujaremos a medias. Ya te diré el porqué después. Al otro lado hacemos lo mismo, una mano sin el pulgar, pero los dedos serán ligeramente más pequeños, solo un poquito. Detrás de esta dibujaré esta forma para poder dividir bien cada parte de este brazo, incluyendo el guante característico. Y del otro lado hasta la altura del mechón más pequeño haré lo mismo dividiendo el guante antebrazo, brazo y hombro. Luego pasaré a hacer unos cuantos detalles de las mangas que estarán rotas y posicionar algunos músculos del cuello. Pasemos a la zona inferior donde dibujaré esta rayita que me servirá de punto de partida para bocetar esta pierna que estará estirada y ubicada detrás de la pierna de Goku. Luego haré este ovoide por este lado para la otra pierna y hacia abajo terminaré de dibujar la bota que estará a la altura de la rodilla de Goku. Finalmente añadiré detalles como musculatura y ropa desgastada y este personaje estaría listo. Y dejaremos este espacio incompleto porque aquí irá el Final Flash de Vegeta. Para dibujar a Bardock vamos a trazar las líneas para el contorno de la cara, pero 2 líneas curvas. En medio de estas dibujaré las cejas y ojos. Y hacia abajo, por supuesto, la nariz, cicatriz y los dientes en este caso. Para esta cara solo estamos utilizando el pequeño recuadro del gran cuadrado. Por aquí marcaré esta otra línea para delimitar su bandana característica. Ahora hacia arriba haré la forma general del cabello y luego dibujaré cada mechón al interior. Y es que qué bien le siente el Super Saiyajin a este personaje, sobrino. La verdad es que así transformado tiene muchísima esencia. Entre estas 3 líneas dibujaré esta figura para la mano y en la esquina inferior bocetaré la palma.
y en cada esquina trazaré unas líneas para dibujar los dedos en un ratito más. Ahora desde la esquina del cuadrado dibujaré esta forma para la muñequera y a continuación el resto del antebrazo. Pegado al cabello de Vegeta irá el brazo y arriba una partecita del hombro. Entonces tendremos que detallar la musculatura de esta parte. Ahora seguiremos formando cada dedo con sus divisiones y respectivos detalles. Entre el brazo de Bardock y el de Vegeta dibujaré una parte de la armadura y la cola del Saiyajin también. Trazaré esta línea por aquí para delimitar esta figura cilíndrica que usaré para la pierna. Hacia abajo y justo al lado de la mano de Vegeta dibujaré el resto de la pierna con su respectiva tobillera y el zapato también. Y en medio de las piernas de Vegeta hacia abajo dibujaré este cilindro para la otra pierna y el zapato también. Así culminamos al Bardock Super Saiyajin. Para el Super 17 vamos a posicionar el rostro casi en el centro de su cuadrado y creo que este será el rostro más pequeñito de todos, así que habrá que ir con muchísimo cuidado con las proporciones de los ojos, nariz y la gran sonrisa que tiene. Luego dibujaré unos cuantos cabellos sobre su rostro. Con esto hecho hacia abajo dibujaré una línea curva para el torso y también dibujaré 3 circunferencias para el hombro, brazo y antebrazo que terminará en un brazalete justo en la punta del cabello de Bardock. En esta zona formaré una suerte de cinturón. Aquí trazaré una línea vertical y partiendo de esta haré este par de figuras que usaré para las manos de este personaje que estarán abiertas cargando una bola de energía. Luego haré las mismas formas que hice para el brazo anterior, por aquí, pero más pequeñas. Ahora sí, ya tengo prácticamente todo hecho. Entonces empezaré a detallar la pañoleta que cubre el pecho y también algunas arrugas de la ropa, las correas extra también y otros adornos que este personaje tiene. Y se pone difícil porque es un personaje muy pequeño en la hoja y es el que más detalles tiene. ¡Qué ironía, caramba! En esta forma dibujaré estos dos dedos. Y en la otra forma dibujaré primero la palma de la mano y luego los dedos ubicados en cada esquina de la figura. Lo distinto aquí es que le haremos un circulito al centro de la palma de la mano como buen androide que es. En la parte de arriba me dedicaré a hacer los mechones de cabello que son muy distintos a los de los Saiyajin, ya que son bien largos, delgados y curvos. También dibujaré las esquinas de la pañoleta sobre la cabeza y con esto hecho hemos terminado de hacer este dibujazo. Sobrino, son 6 personajes, ha costado, pero es que esto pinta demasiado bien. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete que se viene la mejor parte. Ahora voy a usar los estilógrafos de punta más fina que tenga para empezar a echarle tinta a todos estos señores. Pero antes de continuar voy a tomar un lápiz celeste para dibujar unos rayitos de energía alrededor de Gohan. Luego usaré un compás y lápiz amarillo, también sumaré colores como rojo y morado para continuar haciendo los ataques circulares y rayos de energía en Vegeta, Bardock y Super 17. Con esto hecho, vamos a tomarnos un montón de tiempo para hacer el line-up. Y es que, sin mentirte y yendo despacito, tranquilamente se te puede ir todo el día en el liner de este dibujo, porque son 6 personajes, no es poca cosa. Y aunque algunos sean más pequeños que otros, igual tienen sus detalles, y algunos bien pequeñitos, y para eso hay que ir con mucho cuidado y mucho pulso. Entonces, si llegas a tardar un día, no te sientas mal. La idea es terminar con un acabado bien definido en cada parte de este dibujo. Que sin extenderme más, después de algunas horas de trabajo continuo, este fue el resultado. Y si quieres este line art, ya sabes que lo puedes descargar para pintarlo siendo miembro. Y para no tardar más de la cuenta, usaré marcadores para pintarlo, así como ya lo hicimos en esta primera portada. Te la dejo por aquí por si aún no la has visto. Estos son los códigos que usaré para pintar a Gohan. Y vamos a empezar con las muñequeras con un tono lila y morado oscuro. ¿Y saben qué? En la primera portada que dibujamos les dije que extrañaba bastante ver a Gohan en esta portada. Y pues aquí se me cumplió. Aunque me hubiese gustado verlo en su transformación bestia, pero supongo que optaron por este diseño porque me parece que en el DLC han metido este ataque que es el puñetazo que Gohan le da a Boya. En fin, algo que me gustó hacer aquí es mezclar el amarillo con el naranja para darle esta iluminación bastante suave a la ropa. Un efecto bastante genial, la verdad. Algo que más o menos traté de hacer con las sombras del cabello, pero dándole una tonalidad naranjosa.
Bueno, para terminar esto, pintaré con mucho cuidado las cejas y finalmente los iris de los ojos. Para Picoro Daimaku, el abuelo de Gohan, usaré unos verdes claritos para su piel y luego un verde bastante oscuro, esto con la finalidad de lograr un buen contraste de luces, ya que Picoro está cargando un ataque. Entonces, la idea es que la luz sea tan brillante que genere esta intensidad en estas sombritas. Y por cierto, es la primera vez que dibujamos esta versión de Picoro en el canal. ¡Caray, esto se merece un like!, ¿no? Y también es raro que le den tanta importancia a un personaje que fue el villano más fuerte del primer Dragon Ball, porque últimamente ya saben que todo gira alrededor de Dragon Ball Super y las transformaciones divinas. En fin, eso me alegra bastante, la verdad, ya que me da mucha nostalgia recordar cuando veía en televisión abierta los capítulos de Goku chiquito hace más de 25 años. Bueno, pintando este zapatito hemos terminado con Picoro Daimaku. Y para pintar a Super 17 usaré un rosa pálido o salmón bien bajito para la piel acompañado de un café fuerte para las sombras. Y al igual que con Picoro, es la primera vez que dibujo a este 17 en el canal. Creo que antes lo he dibujado en una ocasión o dos tal vez. Y si les soy sincero, no pensé que en algún momento llegaría a dibujarlo. ¡Desgraciado! Así que agradezco que salió esta portada con este personaje para dibujarlo por fin. Es que para esto sirven estos collages, para animarse a dibujar personajes que uno no ha intentado antes. Y la verdad es que el resultado me está encantando. Eso sí, he hecho esto con cuidado porque es el personaje más pequeñito de todos, y además tiene bastante color en distintas partes, así que desde ya te digo que por más pequeño que sea, es de los dos personajes que más tiempo me tomó pintar. Alrededor de unas 3 horas. El otro personaje que me tomó más tiempo te lo diré más adelante. Y bien, con esta gemita roja hemos terminado de pintar a este papucho. Para Bardock voy a usar un amarillo y un marrón claro más opacos, para que se diferencie del cabello de Gohan, que por supuesto tiene un poquito más de color. Y este Bardock en Super Saiyajin sí recuerdo haberlo hecho antes para un tutorial de cómo pintar al estilo Legends. Y hablando del estilo Legends, la verdad es que necesitaba un respiro de ese estilo y qué bueno que Shintani prefirió hacer el acabado de color con cel shading. O sea, como anime pues. Y hablando de Shintani, al igual que en la primera portada, esta fue diseñada por él también. Como ya se darán cuenta, es un estilazo que este señor tiene para darle una gran frescura y dinamismo a los personajes de Dragon Ball, que recibimos bastante bien la verdad desde que salió Dragon Ball Super Broly. Es que este animador llegó para quedarse. Y ahora sí, vamos a por el segundo personaje que más tiempo me tomó pintar. Y es que si se dan cuenta, esta vez le estoy dando unos degradados y brillos a las zonas claras del cabello. Es un efecto que noté en la portada oficial y que quise hacerlo súper parecido con los marcadores. Hacer esto me tomó más tiempo por supuesto, pero como verás, el resultado vale completamente la pena. Y luego con el resto de sombras haré algo similar. Pasaré algunas veces más para difuminarlas un poco y no se vea todo tan plano y aburrido. Así que ese paso extra sumó más tiempo a este personaje. Ya sabes que alrededor del Kamehameha es donde menos presión haremos para generar un buen resplandor. Y en el pantalón apliqué la misma técnica que con el cabello para que los brillos se perciban mucho más suaves. Y bueno, con esto hecho hemos terminado con Goku. El último personaje, ahora sí, usaré las mismas tonalidades que usé para el cabello de Goku y el mismo efecto de brillo y sombras también. Hay que ponerle punche a estos dos Saiyajin porque son la cara de la portada. Para su piel estoy usando algunas tonalidades un poco más amarillentas y para su traje pues algunas tonalidades más verde azuladas. Recordemos que este Vegeta, al igual que Goku, es el de la versión de la película de Dragon Ball Super Broly. Y por supuesto alrededor de su ataque dejaremos la zona sin pintar. Y con esto hecho, nuestros personajes están listos. Ay, qué cansancio la verdad. Ahora pintaré el fondo usando marcadores también y usaré un marrón muy oscuro, un rojo oscuro, rojo y un naranja. Voy a pintar rápido y aprovechar la humedad de estos para que se combinen bien. Y pintaré como formando humo o nubes. De paso iré pintando cada aura de cada personaje. Una vez más, aprovechando la humedad de la tinta roja del fondo para que se integre bien el color.
Voy a tomar un lápiz de color celeste y pintaré alrededor de los rayos de energía de Gohan para definirlos mejor y darles una especie de resplandor. Ojo, alrededor, no dentro de ellos, es importante esto. Ahora sacaré algunos óleo pastel entre blanco, celeste, negro, amarillo y morado para generar algunos efectos de resplandor en los ataques de energía. Finalmente, usaré un lapicero de tinta gel blanco para hacer algunos puntitos en el fondo que serán las estrellas básicamente. Y aprovecharé esto para hacer algunos puntitos a Laura del ki divino de Goku y Vegeta. Y después de esto, y de varios días de trabajo, por fin, veamos el resultado final. Uy, sobrino, no, es que no te lo creo que hayamos logrado esto. Está brutal, sobrinos, de verdad que lo está. Qué orgullo que siento, caramba. Mira, hay muchísimas horas de trabajo aquí, entre la producción del video, el dibujo, la edición, etc. Y si de verdad te ha gustado el resultado, por favor, deja un like o suscríbete. Y también puntúalo del 1 al 10 en los comentarios. Ah, y aquí tenemos ambas portadas lado a lado. ¿Cuál es tu favorita? Te voy a estar leyendo. Y ya está, sobrinos. Estoy contentísimo. Esto sería todo por hoy. Es que de verdad, qué resultado. No me lo creo. Les habló Paul, el tío Dibujazos, y conmigo será hasta la próxima.